La carretera provincial 11 es un trazo de asfalto muerto que corta la llanura en dos. Si manejas de noche, hay un tramo de casi 100 kilómetros donde los ojos se te clavan en las líneas blancas del suelo hasta que pierdes la noción de la velocidad. En el medio de esa nada, exactamente en el kilómetro 214, se levanta la estación de servicio de la empresa estatal. No tiene luces de neón modernas. Está iluminada por 3 tubos fluorescentes colgados de un techo de lámina oxidada que zumban como un enjambre de moscas metálicas. Un zumbido sordo que se te mete en los dientes después de la primera hora de turno. Mi nombre es Lucas. Llevaba 2 años trabajando en este lugar. Era un empleo normal y corriente. Despachaba combustible, limpiaba los parabrisas de los viajeros, cobraba los cafés en la tienda y conversaba con los camioneros habituales. El encargado, un hombre flaco de apellido Peralta, era un tipo tranquilo, aunque siempre tenía las yemas de los dedos extrañamente descoloridas, casi grises. Yo pensaba que era por el contacto continuo con los solventes y la gasolina. Qué equivocado estaba. La noche del 26 de marzo comenzó como cualquier otra. El cielo estaba despejado y el tránsito era escaso. A las 11 de la noche, un camión de carga pasó a dejar el inventario de golosinas y el chofer me saludó con la mano antes de perderse en la oscuridad de la carretera. Después de eso, el silencio regresó de golpe, pesado, aplastante, solo interrumpido por el goteo de una tubería rota detrás del baño de hombres y el maldito zumbido de los fluorescentes. A las 11:30 de la noche, el ambiente cambió de forma drástica. Una niebla espesa, de un color grisáceo que parecía tener peso propio, comenzó a lamer los bordes del playón de cemento. No era niebla común. No se movía con el viento. Parecía brotar de las grietas del propio suelo, arrastrándose como hilos de algodón sucio que iban trepando por las bases de los surtidores antiguos. El frío se volvió tan intenso que mis manos comenzaron a entumecerse dentro de la cabina de cobro. El vidrio de seguridad se cubrió de una capa de escarcha densa. Decidí encender la computadora de la caja para revisar el sistema de ventas, pero la pantalla parpadeó violentamente. El monitor de tubo emitió un chasquido agudo y la impresora de tickets fiscales comenzó a operar sola. El papel salía de forma continua, haciendo un ruido mecánico ensordecedor en medio de la noche. Me acerqué lentamente. No eran facturas. Era un texto continuo, impreso con una tipografía antigua y pesada. El encabezado decía en letras mayúsculas: Manual de procedimiento operativo nocturno ante infestación del nodo 214. Al mismo tiempo, el reloj digital de la pared marcó las 00. El segundero no avanzó al siguiente minuto. Se quedó clavado. Y luego, con un crujido metálico, las agujas comenzaron a girar hacia atrás a toda velocidad. Los dígitos de la pantalla se corrompieron. Perdí el control del tiempo lineal. Con el corazón latiéndome en los oídos, arranqué el rollo de papel que se había impreso solo y comencé a leer las instrucciones de corrido para saber qué estaba pasando en mi lugar de trabajo. Regla 1. A partir de este momento, el kilómetro 214 ha entrado en fase de transición logística por desborde del umbral. La realidad geográfica habitual queda suspendida. No intente encender su teléfono celular o la estática destruirá sus tímpanos. Como habrá notado, los relojes corren en reversa. A partir de ahora, usted medirá el tiempo utilizando los ciclos de falla del transformador principal. Cada ciclo dura 15 minutos de tiempo externo. Sabrá que un ciclo termina cuando el zumbido de los tubos fluorescentes se corte por completo durante 3 segundos y vuelva a arrancar con un tono más agudo. Regla 2. Al finalizar el primer ciclo de silencio, el surtidor número 3 comenzará a registrar consumo en el panel digital exterior, aunque no haya ningún vehículo estacionado. No mire el panel directamente desde la ventana de la cabina. Use el reflejo de la pantalla apagada del monitor de la caja. Si el contador supera los 180 litros, apague la palanca térmica del sector B de inmediato en el tablero de la pared. Algo se está alimentando de los tanques subterráneos y no debe permitir que se llene. Regla 3. Durante el segundo ciclo de silencio, es muy probable que lleguen clientes civiles que aún manejan por la carretera física. Si un automóvil de color blanco se estaciona en el surtidor 1, usted debe salir a atenderlo normalmente. No les hable de la niebla ni de las reglas. Si el conductor le pide comida o agua, dígale que la tienda está cerrada. Si ellos miran hacia la parte trasera de la estación y comienzan a gritar, no se dé la vuelta. Cobre el importe en efectivo y ordéneles que se vayan de inmediato. Regla 4.
Si el cartel luminoso de la empresa en la entrada de la estación se apaga por completo, la visibilidad exterior se reducirá a cero. Si en ese momento escucha que un vehículo de gran porte frena en la zona de carga, usted no debe salir bajo ninguna circunstancia. Espere en el interior de la cabina. Si escucha 3 golpes secos en el vidrio, es un cliente civil que busca refugio. Puede abrir la puerta y dejarlo entrar, pero oblíguelo a sentarse en el suelo con la cabeza baja. Regla 5. Si los 3 golpes secos no suenan en el vidrio, sino en la lámina del techo de la cabina de cobro, usted está en peligro inmediato. No grite. Deslícese debajo del escritorio de madera y cuente hasta 90 en reversa. Algo muy pesado estará caminando sobre su cabeza buscando una entrada biológica. Regla 6. Mientras ese vehículo pesado permanezca en el playón, la radio de la cabina se encenderá sola. Emitirá la voz de un familiar directo suyo que ya ha fallecido. Bajo ningún concepto responda a sus preguntas ni intente apagar el aparato con el botón. Agarre la linterna metálica o un objeto contundente y destruya el tablero de la radio por completo. El ente utiliza la memoria acústica de sus víctimas para romper la concentración de los operadores civiles. Regla 7. Si un líquido espeso, oscuro y con un fuerte olor a amoníaco y azufre comienza a filtrarse por las coladeras del piso de la cabina, significa que el perímetro ha colapsado. Si hay clientes civiles refugiados con usted, déjelos atrás. Ellos ya pertenecen al subsuelo. Salga de la cabina y corra en línea recta hacia el taller mecánico del fondo sin mirar hacia los lados. Regla 8. En el taller mecánico encontrará la fosa de mantenimiento para autos. Si los tubos de luz del taller parpadean en un patrón de 3 destellos cortos, salte dentro de la fosa de inmediato. El fondo está cubierto de una pasta de cal viva industrial mezclada con agua destilada. Este compuesto químico genera una reacción que bloquea los sensores térmicos de las criaturas puras del umbral. Regla 9. Si una criatura pura, descrita como un hombre de más de 2 metros de altura con un traje sastre de color gris, se detiene en el borde de la fosa, usted debe mirarlo fijamente. No tiene ojos humanos. En su lugar lleva 2 esferas metálicas brillantes que giran continuamente. No parpadee. Si usted parpadea, la simulación visual interpretará su debilidad y colapsar a la estructura física de la fosa, aplastándolo entre las paredes de concreto. Regla 10. Si escucha pasos pesados o garras caminando por el techo de lámina del taller mientras usted está sumergido en la cal viva, muerda su propia lengua hasta que brote sangre. El dolor físico interrumpe la transmisión telepática y evita que la mente colmena localice la ubicación exacta de su sistema nervioso central. Regla 11. Al inicio del ciclo número 14, las luces exteriores se apagarán y el zumbido se transformará en un silencio absoluto. Comenzará el período de aislamiento crítico. Si escucha que algo raspa la puerta de metal del taller desde afuera imitando el llanto de un niño o de un animal herido, no muestre compasión. Si abre la puerta o emite un sonido de lastima, su cuerpo será asimilado de forma inmediata. Regla 12. Si nota que la piel de sus propias manos comienza a perder color y se torna de un tono gris ceniza, agarre las bolsas de sal industrial que están en el fondo del taller y frote sus extremidades con fuerza. El proceso causará un dolor agonizante pero detendrá la necrosis transdimensional que intenta convertirlo en un trabajador secundario de la línea gris. Regla 13. El cambio de fase y la infestación del nodo terminarán al completarse el ciclo número 24. Esto será anunciado por un silbido violento de aire comprimido a través de las bocinas exteriores. Cuando escuche ese sonido, salga del taller. Todo habrá vuelto a la normalidad de la carretera. Deje este papel sobre el mostrador y huya del kilómetro 214. Termine de leer la última línea del ticket. El papel quemaba mis dedos. Mire la pared. Las agujas seguían girando al revés como locas. De pronto, las luces se apagaron durante 3 segundos exactos. El zumbido regresó con una frecuencia mucho más aguda que me hizo doler los oídos. El ciclo 1 había terminado. La estación donde trabajé por 2 años ya no formaba parte de este mundo. La pantalla de mi teléfono celular comenzó a emitir líneas naranjas concéntricas y luego se apagó por completo con un olor a plástico quemado. Seguí la primera regla y lo dejé sobre el mostrador. En ese momento, el motor del surtidor número 3 comenzó a funcionar afuera en la niebla. Mire fijamente la pantalla apagada de la caja registradora para usarla como espejo. En el reflejo negro note que los números rojos del panel exterior del surtidor corrían sin parar. 50 litros, 110 litros, 160 litros.
Cuando marco 175, estire la mano con el corazón latiendo desbocado y baje el interruptor del sector B en la pared. El motor se detuvo con un quejido metálico. El primer ciclo había sido superado. Pronto, el zumbido volvió a cortarse por 3 segundos y regresó con un tono más alto, casi un silbido insufrible. Ciclo 2. Mire por la ventana cubierta de escarcha. Para mi sorpresa, los faros de un automóvil rompieron la niebla gris. Era un sedán blanco común y corriente. Se estacionó frente al surtidor número 1. A mi mente volvió la regla número 3. Tenía que salir a atenderlos. Me temblaban las piernas de forma incontrolable. Abrí la puerta de la cabina y el aire helado me golpeó la cara. Caminé por el cemento congelado hasta la ventanilla del conductor. Adentro había una familia. Un hombre de mediana edad manejaba, una mujer iba en el asiento del copiloto y 2 niños pequeños estaban en la parte trasera. Todos tenían las caras pálidas, desencajadas por el cansancio. El conductor bajó el vidrio unas pulgadas. Su voz sonaba débil, como si viniera de muy lejos. Hola, buenas noches. Nos perdimos en la ruta. Esta niebla no nos deja ver nada. ¿Me puedes cargar combustible, por favor? También queremos comprar unos panes y agua en la tienda. Mis hijos tienen mucha hambre. Recordé la instrucción con precisión académica. Introduje la manguera en el tanque del auto y comencé a despachar la gasolina. Miré al hombre a los ojos y le hablé con toda la firmeza que pude juntar en mi garganta. Buenas noches. Ya les estoy cargando el combustible. Pero la tienda está cerrada por mantenimiento. No tengo acceso a la comida ni al agua. Lo siento mucho. En ese momento, la mujer que iba en el asiento del acompañante miró por la ventana hacia el fondo de la estación, justo hacia la zona oscura del taller mecánico. Su rostro se deformó por el horror puro. Sus ojos se abrieron de una forma inhumana y comenzó a apuntar con el dedo índice hacia las sombras mientras emitía un grito desgarrador, un alarido de locura que me congeló la sangre. Los niños en el asiento trasero comenzaron a llorar de forma histérica. Mi instinto me pedía dar la vuelta para ver qué había en la oscuridad detrás de mí, pero la regla 3 había sido clara. No se dé la vuelta. Mantuve la vista clavada en el conductor, que también había comenzado a temblar. Saqué la manguera del auto, cerré la tapa de golpe y me acerqué a la ventanilla. Son $20. Deme el efectivo ahora mismo y váyase de aquí. Siga derecho por la carretera y no se detenga por nada del mundo. Váyase ya. El hombre me entregó un billete arrugado con la mano temblorosa. Subió el vidrio por completo, aceleró a fondo y el automóvil blanco salió disparado, perdiéndose en la niebla de la ruta provincial 11 en pocos segundos. Me quedé solo en el playón, escuchando los gritos de la mujer apagándose a la distancia. El billete en mi mano se sentía húmedo y frío. Un estruendo rompió el cielo. El cartel luminoso con el logo de la estación de servicio en la entrada se apagó por completo, sumiendo el lugar en una penumbra casi absoluta, iluminada solo por los moribundos tubos de la cabina. La visibilidad se redujo a cero. De repente, escuché el chirrido espantoso de unos frenos hidráulicos de gran potencia. Un camión cisterna colosal, pintado de un negro mate que parecía absorber la poca luz, entró al playón y se detuvo a pocos metros de mi posición. El vehículo goteaba un líquido viscoso y oscuro sobre el cemento, y toda su carrocería estaba cubierta por una capa gruesa de escarcha gris. Corrí a encerrarme en la cabina de cobro y pasé el cerrojo de metal. El frío dentro del cubículo era insoportable. Mi respiración generaba nubes densas de vapor. 3 golpes secos conmovieron la estructura. Venían del vidrio de seguridad. Miré con terror y vi a un hombre joven, vestido con ropa de viajero, con la cara pegada al cristal. Sus ojos reflejaban un pánico absoluto y sus manos golpeaban desesperadamente pidiendo auxilio. Era otro cliente civil que la niebla había atrapado. Seguí la regla número 4. Abrí la puerta rápidamente, lo tomé del brazo con fuerza y lo jalé hacia el interior, volviendo a cerrar el cerrojo de inmediato. Ayuda, por favor. Hay algo afuera en la niebla. Vi una sombra gigantesca bajar de ese camión negro. Gritó el muchacho, llorando descontrolado. Cállate. Siéntate en el suelo detrás del mostrador y mantén la cabeza baja. No mires hacia arriba por nada del mundo si quieres vivir, le ordené en un susurro agresivo, empujándolo hacia el piso. El joven obedeció, abrazándose las piernas en el suelo de madera. Pasaron pocos segundos cuando el techo de lámina de la cabina emitió un crujido espantoso. Algo inmenso había saltado desde el techo del camión directo sobre nuestras cabezas.
La lámina de metal se flexionó hacia abajo por el peso de un cuerpo que se movía de manera espasmódica, arrastrando extremos que sonaban como cadenas o tendones secos. Me deslicé junto al muchacho debajo del escritorio de formica. Cerré los ojos con fuerza y comencé a contar en voz baja. 90, 89, 88, en ese instante de máxima tensión, la radio de banda civil que teníamos sobre el estante de los aceites se encendió sola, rompiendo el silencio con una explosión de estática violenta. Lucas, hijo, ábreme la puerta de la cabina. Hace mucho frío aquí afuera en la carretera. Olvide las llaves del auto, hijo, ayúdame. Se me cortó la respiración. Era la voz de mi abuelo, el hombre que me había criado y que había fallecido hacía 3 años en el hospital de la ciudad. Era su misma cadencia, su tono carrasposo, su forma exacta de pronunciar mi nombre. El dolor y el terror me partieron el pecho. Quería levantarme, quería abrir la puerta de metal, quería creer que era él. El muchacho que estaba a mi lado en el suelo comenzó a temblar más fuerte y levantó la cabeza para mirar la radio. Lo tomé del cuello de la camisa y lo obligué a bajar la vista de nuevo. Recordé la regla 6. Estreché el brazo con desesperación, agarré la pesada linterna metálica de 3 elementos que estaba en el piso y, saliendo parcialmente de abajo del escritorio, descargué 3 golpes brutales contra el tablero de plástico de la radio. Los circuitos estallaron en un festival de chispas azules y la voz de mi abuelo se apagó en un lamento agudo y distorsionado. Al mirar el suelo, noté con horror que un líquido negro, espeso y con un olor penetrante a amoníaco y azufre comenzaba a brotar de la coladera de metal que estaba cerca de nuestras botas. El fluido se movía desafiando la gravedad, trepando por la madera del mostrador. La regla 7 se había activado. El perímetro estaba destruido. Tenemos que salir de aquí ya. Sígueme y no mires a los lados. Le grité al muchacho. Quité el cerrojo de la puerta y salimos al playón. La niebla gris era un muro helado. El joven civil, cegado por el pánico, no siguió mis instrucciones. En lugar de correr directo al taller mecánico del fondo, se detuvo y miró hacia la izquierda, donde la puerta del conductor del camión cisterna negro estaba abierta de par en par. Una silueta de más de 2 metros de altura, con los brazos extremadamente largos y movimientos hidráulicos, se abalanzó sobre él desde las sombras de la niebla. El muchacho no tuvo tiempo ni de gritar. Solo escuché el crujido espantoso de sus huesos rompiéndose y el sonido de su cuerpo siendo arrastrado hacia la parte trasera del camión. No me detuve a ayudarlo. La regla decía claramente que ya pertenecía al subsuelo. Corrí con todas las fuerzas que me quedaban en las piernas, resbalando en el cemento cubierto de escarcha, hasta que crucé el portón semiabierto del taller mecánico. Adentro del taller, el ambiente era tétrico. Las herramientas colgadas de las paredes de concreto tintineaban solas, como si un terremoto invisible sacudiera los cimientos del edificio. De golpe, los tubos de luz fluorescentes del techo parpadearon en un patrón de 3 destellos cortos y se apagaron por completo. Quedé en la más absoluta oscuridad. Sin dudarlo un segundo, me arrojé a ciegas hacia la fosa de mantenimiento para autos. Caí de rodillas en una sustancia pastosa, densa y tibia. Era la mezcla de cal viva industrial y agua destilada. El químico comenzó a reaccionar con la humedad de mi ropa, quemándome los pantalones de lona y la piel de las manos con un dolor punzante y abrasador. Apreté los dientes con tanta fuerza que sentí que se me rompían los molares, pero no emití un solo quejido. Me cubrí la cabeza con los brazos y me sumergí hasta el cuello en esa masa blanca y espesa. Unos pasos pesados y de un ritmo desparejo, como el golpeteo de metal contra concreto, entraron al taller mecánico. Eran los zapatos del conductor del camión negro. Asomé los ojos apenas por el borde superior de la fosa de mantenimiento. La silueta se detuvo justo arriba de mi posición, recortándose contra la débil claridad gris del portón. Era el hombre del traje gris. No tenía rostro humano. En el lugar donde debían estar los ojos, llevaba instaladas 2 esferas metálicas brillantes, 2 rulemanes gigantescos que giraban en sus órbitas con un sonido de fricción sorda y constante. La criatura inclinó la cabeza hacia abajo. Las esferas cromadas se detuvieron en seco, apuntando de forma directa a mis ojos en el fondo de la fosa. El aire alrededor del taller se volvió tan helado que la pasta de cal viva comenzó a cristalizarse y congelarse en los bordes de mi cuerpo. Sentía las córneas completamente secas. Las lágrimas de dolor puro se me congelaban en las mejillas antes de caer, pero mantuve la mirada fija en sus esferas metálicas sin parpadear un solo milisegundo.
Sabía que si cerraba los ojos, la realidad misma colapsaría y las paredes de concreto de la fosa se cerrarían sobre mí, aplastándome como a un insecto. El hombre del traje gris estiró un brazo largo y gelatinoso, cuyos dedos terminaban en agujas de metal oxidado, y lo bajó hacia la fosa, buscándome a ciegas en medio de la cal. La punta de su dedo metálico estaba a escasos centímetros de mi frente. Pude oler el vacío transdimensional que emanaba de su ser, un olor a ozono, a tierra vieja de cementerio y a hierro quemado. En ese instante crítico, escuché garras pesadas caminando por las chapas del techo del taller mecánico. Recordando de forma desesperada la regla número 10, me mordí la lengua con todas las fuerzas de mi mandíbula. El sabor metálico y cálido de mi propia sangre me inunda la boca. El dolor agudo me nubló la vista por un segundo, pero el brazo de la criatura se detuvo en el aire, desorientado. El dolor de mi lengua había roto mi conexión telepática y el ente había perdido el rastro de mi sistema nervioso central. El tiempo continuó su curso en una agonía que parecía no tener fin. Las luces del taller se apagaron del todo y el zumbido de los tubos se transformó en un silencio absoluto que me causó un dolor agudo en los tímpanos. Ciclo 14. Durante 10 eternos minutos de reloj humano, algo comenzó a raspar con violencia el portón de lámina del taller desde el exterior, imitando de forma perfecta e idéntica el llanto lastimero de un niño pequeño que pedía por su madre. Mantuve la boca llena de sangre, tragué el dolor y me quedé completamente inmóvil en el fondo, ignorando las súplicas del monstruo. Pasaron los ciclos de silencio en la penumbra. El químico de la cal viva me estaba desprendiendo la piel de las rodillas y las piernas. Miré mis manos en la oscuridad y noté con horror que las yemas de mis dedos habían perdido por completo el color, volviéndose de un tono gris ceniza, idénticas a las del encargado Peralta. Comprendí la infestación en mi propio cuerpo. Estiré el brazo hacia el fondo de la fosa, agarré una de las bolsas de sal industrial que estaban almacenadas allí y me froté las heridas de las manos con desesperación, ahogando un grito de agonía mortal mientras el mineral limpiaba la necrosis transdimensional del umbral. Finalmente, al completarse el ciclo número 24, un silbido violento de aire comprimido recorrió las bocinas exteriores de la estación de servicio. Las luces del taller mecánico se encendieron con su intensidad normal de la mañana. El aire recuperó su temperatura habitual. Salí de la fosa de mantenimiento arrastrándome por el suelo de cemento, llorando de dolor y de alivio. El playón de la estación estaba completamente vacío. No había rastros del camión negro, ni del líquido de las coladeras, ni del muchacho civil que había sido arrastrado. Solo había charcos de agua limpia bajo un sol brillante de mañana. El reloj de la cabina volvía a marcar las 6 am, avanzando de forma normal. Dejé el trozo de papel de ticket sobre el mostrador de la caja registradora, me quité el uniforme ensangrentado y empecé a caminar por la banquina de la carretera, jurando no regresar jamás a esa maldita estación. Registro de audio número 412 correspondiente al informe de daños estructurales en el nodo 214 de la carretera provincial 11. Habla la jefa de análisis técnico de la División de Áreas Transicionales. Fecha del reporte, 27 de marzo. El receptor civil calificado, Lucas N., quien se desempeñaba como despachador habitual en la sucursal, ha completado el algoritmo de contención nocturna ante la infestación con un índice de supervivencia del 83%. Los sensores del perímetro gubernamental confirman que el sujeto ejecutó de forma secuencial las contenciones basándose correctamente en la transición de los ciclos de falla del transformador, superando la corrupción del tiempo lineal. El civil ejecutó de forma exitosa el corte térmico en el surtidor número 3, la intercepción de la frecuencia acústica familiar de la radio mediante daño mecánico, la atención controlada de la primera unidad civil en el surtidor 1 y el bloqueo térmico final en el vector de cal industrial del taller mecánico. Se registra una baja civil secundaria en el playón de carga. Un varón joven no identificado que ingresó al nodo buscando refugio fue asimilado por la unidad denominada el hombre del traje gris tras violar la regla de observación perimetral. Sus restos biológicos ya han sido absorbidos por la línea gris hacia el subsuelo del asilo New Haven. Con respecto al estado actual del despachador Lucas N., el reporte médico indica que presenta quemaduras químicas severas de segundo grado por exposición a la cal viva y un 30% de costo biológico cutáneo avanzado en las extremidades superiores.
El proceso de decoloración gris y necrosis transdimensional ya es irreversible en su sistema nervioso periférico, por lo que su estructura biológica ha quedado marcada de forma permanente por el umbral. El sujeto abandonó las instalaciones de la estación por sus propios medios al amanecer. Ya se ha emitido la orden oficial a las patrullas terrestres de la ruta para interceptarlo en el camino y proceder con el protocolo de amnesia inducida o, en su defecto, su incorporación forzosa como personal administrativo secundario de la división bajo la tutela del agente Peralta. El manual impreso en el papel de ticket fue recuperado intacto del mostrador de la cabina de cobro. El nodo vial vuelve a estar operativo para el turno noche del día de hoy. Archívese el expediente bajo el código de contención exitosa de infestación rural. Fin del registro oficial.